En Asturias se están dando los primeros pasos para hacer oficial la lingua, porque no es ni siquiera el bable. Bables sí. Hay varios. Claro, porque como su nombre indica, el bable quiere decir habla. Es una lengua normalizada, debe ser el primer caso a nivel mundial que se normaliza la lengua antes de su uso. Normalmente las lenguas se normalizan después de usarlas. En Asturias, pero claro, en Asturias se creó la Academia de la Lengua, que recibe 220.000 euros de subvención todos los años y que se invierten 2 millones de euros en la promoción de la lengua. De hecho, tal es así que un representante de un sindicato agrario muy vinculado al PSOE tuvo que no escolarizar a sus hijos en esa clase, porque en Asturias el bloque de optativas que hay en primaria es lingua o cultura asturiana, que la mayor parte de ella es folclore, y lo tuvo que desescolarizar porque en casa no se hablaba lo que le enseñaban en la escuela, porque es un idioma inventado. El presidente autonómico de Asturias tiene un programa electoral de 400 medidas y prometió que la que va a cumplir es la oficialidad de la lengua, que pretende iniciar la reforma del Estatuto de Autonomía el 15 de diciembre. Asturias, que no necesita para nada de una lengua inventada, que tiene un éxodo de jóvenes que en los últimos 10 años han ido 50.000 jóvenes. Brutal. Una de las regiones más pobres en crecimiento económico de todo el norte de España. Y ahora le van a inculcar a los niños en la escuela, porque tendría que ser vehicular en la escuela cuando sea oficial, y a la administración que estudien la lengua. Un sello de calidad lingüística para las empresas también, que cuando sea oficial los cálculos que se estiman es que cueste 70 millones de euros al año, que no se van a poder destinar ni a escuelas ni a profesores, pero esas son las prioridades del socialismo y las prioridades de este socialismo que pretende desmembrar España, aliándose con todos los nacionalistas. En este caso, la oficialidad que Javier Fernández, el que fue presidente de la gestora del Partido Socialista y anterior presidente del Principado, se oponía radicalmente a la oficialidad. Decía que la oficialidad era muy buena para la lengua y muy mala para los asturianos, porque no daba a los asturianos el derecho a hablar una lengua, sino que le daba a una lengua el derecho a tener hablantes obligatorios. Y esa frase está muy bien, es buenísima. Está muy bien la frase porque efectivamente es así. Hay un dato muy relevante. Foro, el que fuera el partido de Álvarez Cascos, está dividido en el Parlamento asturiano. Para reformar el Estatuto de Autonomía se necesitan 27 diputados. El diputado número 27, va a ser uno de los diputados de Foro que ya no es el Foro de antes, es la Esquerra Republicana Asturiana, como les llamé yo, porque está más a la izquierda casi que el PSOE. Claro que nadie ha inventado nada. Más a la izquierda que el PSOE y defendiendo la oficialidad. Todo lo contrario de lo que quería Cascos en su Foro Asturias, ¿eh? Joder, esa es una parte de Foro Asturias. Si lees uno de los párrafos de su estatuto de refundación, que fue el pasado día 19, bueno, hay frases que escribiría Podemos. Asturias está sometida a una oligarquía extractiva, eso es el Foro Asturias de hoy, la Esquerra Republicana Asturiana de hoy, que va a ser ese único diputado. ¿Una oligarquía extractiva? ¿Son ellos? Va a ser el que va a obligarnos a hablar. Una oligarquía extractiva, dice. Ayer también hablando Perdóname, Miguel, que Sergio no había acabado.